aquí tenemos Luis Piedradita, que me hace mucha ilusión recibirlo. Luis, Hola, ¿qué tal? ¿qué Disculpa este pequeño retraso. ¿Cómo ¿Sabe cómo la estáis? cosa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, impresionado y con ganas de seguir este lanzamiento y este alunizaje. Yo no sé, cuando uno aluniza y es Ajá. un alunizaje realmente bueno, que dice, qué alunice o qué alucine. Siempre me queda esa pregunta en el cuerpo. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Yo emocionado, nervioso, tío. La verdad que estoy nervioso, te lo puedo Qué- confesar. Es fantástico que vayan. Yo te pregunto a ti como astrofísico, ¿han ido Dime. precisamente un día de luna llena porque así es más fácil acertar o no? ¿O eso no tiene nada que ver? Pues fíjate que yo ayer estaba viendo la luna y digo, qué casualidad. No tiene nada que ver. La luna siempre está a la misma distancia, así que no. Estamos mirando con la esperanza de que se vean puntitos, ¿no? De que se vean como puntitos en la luna llena, que son las personitas caminando. Eso La es lo verdad que que me esa está... mejora, yo sí me gustaría tener para la próxima, ya en vez de vivirlo por vídeos, que no tener un telescopio para vivirlo ahí a lo, Fantástico. a Yo lo creo que han fetichista. aprovechado estos días para ir. Trump ha aprovechado estos días porque la gasolina está más barata. Pues mira, esta gente hila fino con estas cosas. Así que, La verdad es que es un destino muy tranquilo para ir en Semana Santa, ¿eh? La luna, allí seguro que no va a haber nadie. Vas a llegas no estar... hay ahora, pero dale 30 años, Luis. Dale 30 años y no sé yo si vamos a ver una película de Star Wars en la Sí, luna. al 30 años, al mar de la tranquilidad, le cambian de nombre. Le llaman Benidorm. Bueno, Marinador, como aquella época que empezaron a construir cosas raras en España, ¿no? no, pero bromas aparte, es un Sí. temazo, ¿eh? Volver a la luna, siendo la luna un símbolo ancestral, o sea, Sí. tan lleno de connotaciones, de alusiones de poetas, de Lorca, de Alberti, de Neruda. Yo creo que no hay poeta que no haya hablado de la luna. De hecho, es uno de los, esto no sé si lo sabía, yo creo que una vez lo hemos comentado, es uno de los arcanos mayores del tarot. No sabía. Pues en el tarot, entre todos los arcanos, cada uno tiene un simbolismo y todo esto. La luna es el arcano, creo que es el 18 o el 19. Déjame, tengo aquí el tarot, te lo digo enseguida. Es el arcano, efectivamente, es el 18 y es la madre cósmica. Ese es su simbolismo, la madre cósmica. Es la luz que simboliza, o sea, es la luna y simboliza la potencia, no la potencia, sí, bueno, la potencia femenina receptiva. Lo receptivo es lo que simboliza la luna en el tarot de Marsella. El sol y la luna, ambos son dos arcanos. Mira, los tengo aquí, te puedo enseñar. Mira, aquí A está ver. la luna, no sé si la ves bien, y Sí. aquí está el sol. Y ambos tienen cara, o sea, son símbolos del tarot, arcanos, que tienen rostro. La luna es receptiva y refleja la luz del sol, ¿no? La recibe y la refleja. Es un espejo, la luna. Eso es el simbolismo que tiene en el tarot. No es una luz creadora ni transformadora como la del sol. Fíjate qué diferencia. Fíjate esta sabiduría ancestral. Qué bonito. Cuánta relación directa tiene con la ciencia y con la física. Cómo la luz, traduzcamos luz por energía. La energía del sol es una energía transformadora, creadora, da vida. La luz de la luna no, porque es un mero reflejo y es una luz que ilumina, pero que muestra las cosas como son, pero no es creadora, no engendra vida, es otro tipo de luz, es un espejo de nuestra realidad. El sol nos da y la luna nos recibe. De hecho, a la luna se puede ir, pero al sol Está todavía más no. complicado Todavía no. de momento. Es curioso, en el tarot, además, la luna aparece. Si tenéis ahí una imagen del tarot de Marsella en vuestras casas, pues la luna aparece como una luna creciente en formación, es decir, que tiene una parte invisible y también cuando los que leen el tarot, los tarotistas, hacen una lectura, hablan del misterio del alma, de la parte oculta, invisible, del mundo de los sueños, de lo imaginario y de la intuición, que es fundamental tanto en el conocimiento científico como en el artístico. A mí me encanta como muchas veces los científicos perseguís una intuición. Hay un punto de arranque que es, yo creo que esto es así. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo 100%. 100%. que la intuición funciona muchísimo en el conocimiento científico y también en el artístico, en el creativo. Alguien de repente tiene una
una chispa de inspiración y persigue eso a ver a dónde le lleva. De alguna manera, la intuición es como un mapa del tesoro. Te iba a decir un tesoro, pero no, más que un tesoro es el mapa del tesoro que uno lleva dentro. A veces te lleva a algún sitio, a veces no te lleva a ningún lado, pero es una guía, un primer lugar hacia el que apuntar y hacia dónde disparar. Bueno, esto es todo lo que dice el tarot de Marsella sobre la luna y está llena de magia. Y bueno, tú y yo alguna vez hemos hablado. Dime, Javi. ¿Y qué relación hay entre la intuición y el tarot? O sea, en el tarot, cada carta, cada arcano tiene simbolismos. Por ejemplo, está la sabiduría, está la templanza, está la espera, está la paciencia, simbolizado en distintos arcanos. Yo me he aficionado mucho al tarot, no porque sea algo que adivina el futuro, eso olvídate, eso no es posible, pero es una herramienta creativa y narrativa interesantísima el tarot. El tarot funciona como, ¿cómo te diría yo? No funciona para adivinar el futuro, funciona como una herramienta de proyección. Te explico lo que es. Seguro que alguna vez te ha pasado que ves una película y resulta que esa película te llega especialmente y te marca, incluso te enseña, te cura y te transforma una película, un libro, una ópera, una novela. Y eso sucede porque llegas a esa película, a esa novela, a esa historia, con una pregunta en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, y esa novela, esa canción, esa película dan respuesta a esa pregunta que tú llevas dentro. Muy bien, esto pasa, esto es indiscutible. Sí. El tarot es al revés. El tarot te hace a ti la pregunta, o sea, yo te pregunto, bueno, ¿de qué quieres saber? Y cuando me dices, pues quiero saber algo de mi familia, de mi vida, de mi dinero, de mi amor, pues el tarotista empieza a contar una película que habla de esa pregunta que tú llevas dentro. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy colocando símbolos sobre la mesa con huecos que tú vas llenando con lo que tienes en tu cabeza. Entonces, yo te estoy contando una película, el tarotista te está contando una película que habla de esa pregunta que tú llevas dentro. De modo que, agarrándonos a simbolismos ancestrales, muy sinceros, muy honestos, irrefutables, tú construyes en tu cabeza una película que habla de ti y que por ahí a lo mejor te enseña, te cura o te ayuda. Así funciona el tarot. Yo creo que tú y yo hemos hablado muchas veces de la diferencia entre la ciencia y la superstición. Y es que es esto que acabamos de decir. Son las dos formas de enfrentarse al universo y nacen en la antigüedad, con los griegos, con los romanos, con los asirios, con los caldeos, con los egipcios. Nacen mirando a las estrellas, nacen mirando al cielo y allí mirando al cielo nacen la astronomía y la astrología. Nacen casi el mismo día, la ciencia y la superstición. La superstición inventando preguntas para que el ser humano... Sí, o sea, la superstición hace que el ser humano invente respuestas a las preguntas que lleva dentro. Eso es la superstición, algo que inventa respuestas a las preguntas que todos llevamos dentro. La ciencia es distinto. La ciencia inventa preguntas para que el universo responda con lo que lleva dentro. Esa es básicamente la diferencia entre la ciencia y la superstición. La superstición inventa respuestas a las preguntas que llevamos dentro y la ciencia inventa preguntas para que el universo responda con lo que lleva dentro. Pero ambas persiguen lo mismo, que es anticipar la incertidumbre, saber qué va a pasar. Efectivamente, saber qué va a pasar. Conocer es un término más ambiguo, pero anticipar incertidumbre, prever, sí, saber qué va a pasar. Y el arte, bueno, pues se ha acercado a la luna de mil maneras. De hecho, a mí esto me encanta. ¿Tú sabías que la primera película narrativa de la historia, la primera película con principio, medio y final, era El viaje a la luna de Georges Méliès, una película... Es el de la bala que... El de la bala en el ojo, el de la bala en el ojo de la luna. Es una película del año 1902, si tenéis oportunidad de verla,
Es fantástica porque dura 15 minutos. Dices, pero qué película tan corta. Bueno, pues revolucionó el cine de aquella época, porque en Claro. aquella época las películas, para empezar, el cine no comenzó para contar historias, comenzó como una curiosidad científica. Los hermanos Lumière inventan este aparato que son como muchas fotografías pasando a toda velocidad y creando la sensación de movimiento, y la gente iba a ver eso como el que va a ver, yo qué sé, un experimento científico. Mira, pues como el lanzamiento que vamos a ver hoy. Así La es. gente acudía a eso como un espectáculo, y las primeras películas pues eran estampas cotidianas, obreros saliendo de la fábrica, el regador regado. Te estoy hablando de clásicos del año 1900 muy poco. Y en el año 1902, Méliès hace una historia narrativa, con principio, medio y final, con efectos especiales, con personajes. Claro, para entender esto, para entender por qué esta película es tan importante y para entender por qué Méliès hizo este giro, lo primero que hay que saber es que Méliès era mago. Opa. Era su profesión. Méliès era un ilusionista. Y cuando vio el cinematógrafo, dijo, coño, este cacharro me sirve a mí para hacer magia. Entonces le compra Méliès un cinematógrafo a los hermanos Lumière y lo utiliza para grabar sus juegos de magia. Y es maravilloso. Estas grabaciones, se conservan algunas de ellas, son preciosas. Entonces, claro, empieza a experimentar con el juguete y a inventarse trucos de magia que solo funcionan con un cinematógrafo. ¿Y qué pasa? Que empieza a investigar las superposiciones de imágenes, los fundidos, las perspectivas, e inventa, sin saberlo, el lenguaje del cine. Claro, es cierto que esto es una cosa que solo se le podría haber ocurrido a un mago. El lenguaje, este lenguaje como de trampa, de crear algo que en realidad no está. Esa ilusión. De hecho, el nombre ilusionista viene de ahí. Y el mago es el que se inventa los efectos especiales. Méliès inventa, sin duda, los efectos especiales del cine. Y con todo eso cuenta una historia, que es el viaje a la luna, que bueno, así como él es el productor y el director de esa historia, Sí. la historia no está inventada por él. La historia del viaje a la luna es, bueno, yo creo que él se inspira en la de Julio Verne, que es otro francés, y en la de H.G. Wells, que es, de hecho, H.G. Wells yo creo que publica esa historia como en el año 1900 o 1901, muy pegadita en el tiempo. Julio Verne es anterior, debe ser de 1870 y pico. Hablo de oído, ¿eh? A lo mejor Sí. alguien nos está ahora escuchando, googleando y diciendo, no tiene ni puta idea de lo que Se está está hablando. inventando todo. Pero te hablo de memoria y creo que iban por ahí las fechas. Pero aunque la de Wells es más cercana a la película, yo creo que Verne es el que inspira realmente. Bueno, toma ideas de los dos, porque de Verne, si habéis leído El viaje a la luna, de la Tierra a la Luna es el título, de la Tierra a la Luna es el título de la novela de Verne. De Verne toma la idea de cómo se llega a la Luna, que es la idea fantástica. Es un cañón y dispara un proyectil con personas dentro. Ni órbitas ni pollas. O sea, nada de ayudarse de la energía, de agarrarse a la órbita con la fuerza de la gravedad, salir propulsado, llegar, entrar en la órbita. Nada, sin nada, a lo bruto. ¡Pum! Cañonazo. De hecho, en la peli de Méliès, si te fijas, se ve un croquis de cómo lo tienen preparado y es cañón, y se ve la trayectoria y ¡pum! Y llegan directos a la luna. Y de Wells, de la historia de Wells, que la novela de Wells se titulaba, creo que eran Los primeros hombres en la luna, sí, Los primeros hombres en la luna, First Men in the Moon, o In Moon, o algo así. De ahí toma una idea que es que en la luna haya vida. Esa idea que está en la película de Méliès, la toma de Wells, de H.G. Wells. Y estos selenitas, esta criatura, están en la película de Méliès, donde está esa imagen mítica que dices tú de cuando llega la bala, Sí. clava y se clava en el ojo. Por cierto, en la novela de Wells, yo recuerdo que para lanzar el cohete, ¿sabes cómo lo hacían? No había una propulsión ni nada. Inventaban una sustancia que era creo que era caborita o caborita, la caborita. La caborita
era una sustancia que se usaba, se conseguía mezclando helio y una fusión de metales y no sé qué. Y eso, creo recordar, se lo untaban al proyectil y el proyectil empezaba a levitar. Subía, ¿no? Efectivamente, era una sustancia antigravitatoria. Untaban el proyectil y empezaba a levitar. Pero bueno, la idea de lanzar el cohete con un cañón y darle en el ojo a la luna. Claro, esto tiene una lectura, ¿no? A mucha gente que analizó este corto de esta película de Méliès, lo que dicen es que es una alusión a cómo a veces el ser humano en sus exploraciones y en sus investigaciones agrede contra el medio ambiente, ¿no? Contra el entorno, cómo agrede contra el entorno. Aunque la auténtica reflexión, creo yo, que está en las novelas, tanto en la de Wells como en la de Julio Verne, pero sobre todo en esta peli, es una reflexión acerca del colonialismo. O sea, venimos de una época hipercolonial. ¿Y qué más colonizador hay que irse a la luna a pinchar una bandera? Es como la última página del colonialismo, ¿no? Una época en la que Europa estaba a conquistarlo todo, bueno, pues ahora se conquista la luna. Entonces llegan, se encuentran a los habitantes, someten a los habitantes, conocen al rey, pues es que muy parecido a lo que al colonialismo. Llegas allí, conoces a su mandatario y luego cuando vuelven, todo muy colonial, y luego cuando vuelven se traen a un selenita, a uno de la luna, se lo traen bueno, pues para enseñarlo. Que esto es muy curioso porque cuando vuelven a la luna, cuando vuelven de la luna a la Tierra, lo hacen de una manera muy ingenua, que es dejándose caer, claro, en la Tierra. Todos vemos, la luna está arriba, miras para arriba y ahí está la luna. Y bueno, pues cuando estás en la luna es al revés. Entonces, lo que hacen es se meten en su cohete, lo dejan caer, se caen desde un acantilado, uno de los selenitas se agarra a ellos y vuelven con él, caen al agua como si fuera un amerizaje, ¿no? Como de los transbordadores y las cápsulas espaciales. Bueno, pues caen al agua, al océano, y de paso exploran un poquito el océano. No dejan tu espacio sin explorar. Y esa es la película. Si tenéis oportunidad de verla, es muy ingenua, es muy naif, pero es preciosa, es bellísima y está muy bien. A mí me encanta. Pero es un logro científico, es impresionante. Pero la pregunta que yo me estoy haciendo en todo momento es, no sé si os lo habéis planteado, ¿qué va a decir la persona que pisa ahora la luna por primera vez después de tanto tiempo? Porque lo de Armstrong era insuperable, tenía algo mágico llegar por primera vez y esa frase, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Todo esto es muy mítico, eso es casi, es una novela, sí. Es histórico. Y ahora tú imagínate la presión del que van a bajar y van a pisar, esto no lo sé, sí que van a bajar y dar un caminito o no. En este no, en este solo dan la vuelta, pero algo dirán, seguro. Qué pena, qué pena. Sí, porque en la siguiente ya bajan. Yo propongo a los que nos estén escuchando que piensen qué frases dirían ellos si fueran por segunda vez, que si fueran las personas que pisan la luna por segunda vez. Yo diría, Houston, tenemos un poema. Parece muy bonito. O ¿sabes lo que me encantaría decir? Quedarme allí con cara de circunstancia y decir, ante la inmensidad del cosmos, me acuerdo de mi familia y de mis seres queridos, pero sobre todo me acuerdo de los terraplanistas. Ojalá estuvierais aquí, tontos del culo, me gustaría decir eso. O una más realista. Buena revancha esa. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Quedamos en estas vacaciones. Ha sido muy generoso por tu parte. Gracias a vosotros. Disfrutad del lanzamiento. Vamos a por todas. Gracias. Chao. Buena revancha esa contra los terraplanistas. Vamos.